Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar acompañándonos domingo tras domingo. Y bueno, hoy empezaremos a compartir una lectura en honor a nuestra invitada. Uno de sus textos estará aquí con nosotros. Voy a leer solo una parte para que ustedes también hagan sus búsquedas y compartan este texto en familia con otras personas que ustedes conozcan y a que les quieran brindar un momento rico de literatura, pero un momento rico de literatura para conocer de nuestro país, para conocer de nuestra naturaleza y de nuestra cultura. Entonces voy a compartir con ustedes un texto muy bello, escrito por nuestra invitada Maritza Aragón. Aquí encontramos en Cuentos para crear una historia muy bella, una de las historias que hacen parte de esta producción y que se titula Pacho, el guardián del Chingaza. Voy a leer unos apartados. Entonces dice así: Pacho, el guardián del Parque Nacional del Chingaza, es un oso de anteojos, negro con manchas blancas alrededor de sus ojos. Es esponjoso, alto y fortachón. Pacho se levanta con los primeros rayos del sol, se coloca su carriel y luego sale a caminar por el Chingaza para asegurarse de que todo ha amanecido bien. ¿Dónde está Pacho? Una vez concluye su paseo mañanero, Pacho se para en sus dos patas traseras y dice: ¿Dónde estará Alí para que me acompañe a colocar los sombreros del arco iris? Alí, Alí, ¿dónde estás, mono tití? Pacho tiene un olfato poderoso. Gracias a su gran nariz, logra identificar el olor de Alí al otro lado de la cuenca del río Orinoco. ¡Oh, no! Alí olvidó nuestro compromiso y se ha llevado los sombreros que tienen los colores del arco iris. Pacho, enojado, empieza a gruñir. Lo hace tan fuerte que Luli, la roja corocora llanera, lo escucha mientras vuela entre las nubes. ¿Dónde están los personajes? Luli, la elegante ave habladora, llega tocando su cuatro, que Pacho confunde con una guitarra pequeña. Luli le pregunta a Pacho al son de un joropo llanero: ¿Por qué gruñes, amigo mío? ¿Qué se te ha perdido? Me asustas con tus gruñidos. Pacho responde: mi amigo Alí, el mono tití, se fue con los sombreros, y si no los coloco en la montaña cuando comience a llover, el sol no podrá atravesar las gotas de agua y no saldrá el arco iris porque no tendrá la magia de los colores. Luli, un poco sorprendida, responde: yo vi a Alí pasar muy afanado por donde hay pocas flores. Venía gritando angustiado porque Chalo, el caimán llanero, le quitó unos sombreros de su amigo Pacho. Bueno, esta historia está aquí y recuerden, colorín colorado, este texto ha terminado. En mi cabecita y en mi corazón ha quedado. Bienvenidos a nuestra conversación con una formadora de lectores y también con una escritora de literatura para niños.
Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar cada domingo acompañándonos. Hoy muy felices por una invitada que nos va a compartir su vida dentro de las letras, en la literatura, no solamente como lectora, sino también como escritora. Hoy les comparto la alegría de estar en este escenario con Maritza Aragón Colles, magíster en Educación, en Gestión Educativa y Políticas Públicas, licenciada en Educación Básica Primaria, con práctica en el diseño de contenidos de ciencias sociales, educación inicial, básica primaria, media y educación superior, así como también en el trabajo relacionado con el diseño y aplicación de estrategias para la mediación de conflictos y experiencia en formulación de proyectos institucionales con respecto a procesos de perdón y reconciliación en el marco de la pedagogía del perdón en la escuela. Investigadora social. Actualmente es docente investigadora del programa de licenciatura en educación infantil, líder del proyecto de investigación de literatura infantil Cuentos para Crear y autora del cuento Pacho, el guardián del Chingaza, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Maritza, bienvenida a este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, y gracias por estar con nosotros hoy. Ruth, muy buenos días, gracias por la invitación, es un honor estar en este espacio tan hermoso. Bueno, Maritza, hay dos trayectos en tu vida bien interesantes y que hoy vamos a compartir contigo. En tu proyecto de vida profesional está, por un lado, la promoción de lectura con los niños y por otro, la producción escritural para los niños. Desde esa experiencia y saber que tienes en este primer camino, sobre todo de la promoción de lectura con los niños, cuéntanos por qué es importante leer con los niños, Maritza. Bueno, pues qué bonita pregunta y partir desde ahí, ¿no? Porque es importante leer con los niños. De hecho, el proyecto en el que he venido trabajando de literatura infantil está centrado en eso, en leer con los niños, leer para los niños y en el espacio de los niños. La literatura infantil es un pilar fundamental en el desarrollo de los niños, en su desarrollo emocional, en su desarrollo emocional. La literatura le permite a los niños y a la familia y a los maestros embarcarse en la historia de los niños, reconocer los niños en sus contextos, en sus realidades. La literatura permite establecer relaciones de confianza, de amistad, establecer espacios de deleite, de placer, de reconocer y conocer nuevos mundos y a partir de allí poder crear con ellos y establecer relaciones de cuidado, de acompañar al niño, de saber que él no está solo. Para los niños, la literatura infantil debe concebirse como un lugar, no como una estrategia didáctica de hecho, sino como un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de relaciones con el otro y consigo mismo. Bien, Maritza, y yo creo que en eso que tú nos dices, marcas algo bien importante y es el vínculo que se puede lograr con la familia cuando hay momentos de lectura, cuando hay momentos de compartir lecturas favoritas o lecturas recomendadas. ¿Cómo la familia puede formar lectores desde la infancia, desde los primeros años de vida? Bueno, hay algo que siempre se menciona y es que yo no puedo pretender que mi hijo sea lector cuando yo no lo soy. Entonces, la primera tarea de la familia para formar lectores es convertirse en lectores. Entonces, la preocupación de los papás dice, ay, pero es que a mí no me gusta leer, pero el hábito de la lectura se forma con el ejemplo. Y si yo no tengo ese hábito, pues empiezo a formar el hábito y es un hábito compartido, donde yo no le voy a decir mentiras a mi hijo que me gusta la lectura, a mí no me gusta la lectura, entonces lo vamos a hacer los dos, a entrar a otros mundos, vamos a averiguar qué tan bueno es leer y es partir de ahí, de reconocerse en el niño también, de identificarle que yo no leo, pero hagámoslo juntos. Entonces es formar hábitos compartidos.
Dos, establecer un lugar, un tiempo para leer. No es la lectura de la tarea del colegio. No debe ser la literatura infantil, sean cuentos, sean rimas, sean fábulas, cualquier tipo de literatura no debe ser forzado, debe ser una selección voluntaria, debe ser una selección que genere placer, que genere gusto. Y esa selección de literatura debe ser corta, que les guste, que les permita hablar desde su corazón como padres, eh, pero no debe ser obligatoria y no debe ser una literatura impuesta. Y de hecho, para que los padres formen esos lectores y que ellos se formen como lectores, deben ser esos títulos seleccionados entre ellos. De hecho, pueden escribir ellos mismos lo que consideran que fueron sus historias de niños y contarlas, ¿no? La narrativa no es solamente leer, sino esa narrativa de la historia que papá puede contar y desde ahí se pueden formar esos lectores. Mira que tú nos has dicho tres cosas bien importantes que quiero recapitular. Primero, los tiempos que se creen en familia, que se busquen esos espacios, digamos, como muy íntimos de lectura en familia. El segundo tiene que ver con esa posibilidad también de la selección, de la no imposición primero, que no sean lecturas impuestas, sino lecturas que realmente generen un goce. Y lo tercero es la selección de los textos, bien importante porque pueden ser unas lecturas recomendadas, unas lecturas favoritas, pero también unas lecturas que tú dices se construyen al interior de la familia. En ese sentido, Maritza, yo quiero preguntarte algo y es, libros físicos, libros digitales, ¿cuál es la mejor opción hoy y con lo que nos está pasando, no? Tengo sentimientos encontrados porque en el proyecto que hemos venido trabajando desde hace ya 3 años, de hecho en mi vida lo he venido gestando hace muchos años atrás. Empezamos pensando en los libros físicos, porque no hay mayor placer que abrir un libro físico, que sentir su olor, que sentir que es nuevo, que sentir que es viejito, que es guardado. Yo tengo libros que son guardados y sentir y pensar quién leyó este libro, qué produjo en él, o pensar este libro, los colores, tocarlo. Pero en los tiempos de hoy nos están llamando a tener libros digitales, ¿sí? A tener libros digitales, pero también pienso en esos audiolibros, ¿sí? En esos audiolibros que también nos despiertan, de hecho nos lleva al pasado cuando escuchábamos esas novelas de radio, también puede ser desde allí, ¿no? El audiolibro y el libro digital. El problema es que hoy en día la digitalización ha influido en muchas ocasiones y de manera negativa en la lectura, ¿sí? Eh, Voy a hablar de primera infancia, hacia donde me he dedicado a pensar la literatura infantil. Eh, a menudo es frecuente ver a los niños entretenerse con las tablets, con los smartphones, desde esas edades tan tempranas. Y como papás a veces desconocemos, por desconocimiento pecamos, que podemos afectar su desarrollo, sus procesos de atención, su proceso cognitivo, su proceso social. Entonces, hoy, de hecho, el proyecto en el que estamos trabajando es en la creación de un ABA, de un ambiente virtual de aprendizaje responsable, con tiempos limitados, siempre con el cuidado y la compañía de un adulto. Siempre digo yo de un adulto responsable, ¿sí? De alguien que esté allí sentado guiando la lectura en tiempos cortos para que esos procesos de atención de los niños no se fracturen, para que esas relaciones sociales no se fracturen, porque si bien es cierto, eso es lo que hemos visto, nuestros niños se quedan en las tablets, en los computadores, en los smartphones y no socializan en la familia, llegan a las familias, a las reuniones de la familia y el papá lo primero que hace es pasarle la tablet, el Celular smartphone, para distraer. para que se distraigan. Entonces, ¿podemos tener un libro digital? Sí lo podemos tener. No vamos a gozar del placer, quizás del olor del papel, de sentir los colores, de tener, pero sí quizás vamos a tener otras oportunidades de interactuar con esos libros digitales, pero debe ser un acompañamiento responsable, con tiempos limitados, con
no con la tarea del colegio, porque a veces la tarea del colegio y de la escuela puede ser leer el libro de tal página a tal página, y quizás de tal página a tal página estamos pasándonos los tiempos, no es una lectura agradable, no es el propósito de la literatura infantil, no la podemos seguir instrumentalizando, ¿sí? Aunque puede ser una estrategia didáctica para la escuela. Bien, Maritza, en esto de los libros digitales y bueno, el libro físico y la riqueza que tiene también, comparto tu visión frente al libro físico porque también el olor del libro físico, el contacto con las hojas genera unas sensaciones muy diferentes para los lectores. Pero yo quisiera preguntarte algo. En ese mundo de lo digital, del físico, ¿cuáles son tus lecturas recomendadas para compartir en familia con los niños? Las lecturas recomendadas son las que atraen a papá y a mamá o a quien acompaña, porque generalmente o no siempre está mamá y papá, está el abuelito, está la tía, está la señora que acompaña, puede ser un niño que esté en alguna medida de protección tomado allí, entonces la lectura seleccionada va de acuerdo a quien lo acompañe, va de acuerdo al lugar donde esté, la situación que esté, ¿sí? Entonces esas lecturas, digamos que esos, más que un título, más que dar un título, ¿cuáles serían las recomendaciones? Una, que, que el niño se reconozca dentro de la lectura, que le guste, que sienta agrado, que sienta que no es una acción forzada, que es algo que tiene que hacer porque tiene que cumplirlo, porque es la tarea, porque es que hay que hacerlo para que se vuelva lector, ¿no? Tome para que se vuelva lector. No, eso no puede ser. Entonces debe ser también una lectura que contribuya a su formación de valores. ¿Sí? Como adultos debemos hacer lecturas previas de eso que queremos que lean nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, ¿sí? Los que contribuyan también a ese reconocimiento de su identidad cultural, de su contexto y de sus realidades, para que se piense allí, porque desde allí hablamos de hecho de infancias, ¿sí? Sí. Reconociendo a los niños, las que reconozcan el lugar y la voz de los niños, ¿sí? Donde ellos reconozcan, yo puedo ser este personaje, yo puedo ser esta voz allí, ese personaje está hablando de lo que yo siento, y desde ahí ya se hizo un clic, ya se hizo un clic, porque ahí ya no solamente se está formando un lector, sino se está formando un ciudadano, una persona que reconoce que es sujeto de derechos. También los que se han seleccionado de manera compartida, porque puedo compartir y seleccionemos este título de manera compartida, si es mamá, papá, quien sea, ¿sí? Seleccionarlo de manera compartida de acuerdo a los intereses. No debe ser esos títulos que están de moda, puede ser, de hecho la literatura puede ser, si me gusta un tema específico de niño y tiene que ver, por ejemplo, con el Claro. deporte, con la naturaleza, pues es una selección compartida. Y eso establece relaciones, establece confianza, establece afectividad, los que permitan que el niño se sienta acompañado y querido, ¿sí? Eh, la lectura a través de los tiempos, de hecho la literatura eh, ha dejado ver la soledad de los niños y ponen al niño solito en un rincón a leer, y eso no es el deber ser de la literatura. La literatura, si yo leo solo es porque quiero hacerlo, porque me gusta y porque lo voy a hacer de hecho en voz alta, porque eso es lo que hacen nuestros niños. Pero deben ser lecturas que les permitan sentirse acompañados y queridos. Y finalmente que tengan palabras dulces. Yo siempre hablo de la palabra dulce y esto viene de una etnia que es del Amazonas. Eh, eh, los Andoque, y yo siempre le preguntaba a una indígena, Iris, ella se llama Iris, de que cómo leían los niños, qué leían, me decía la palabra dulce de nuestros ancestros. Entonces la literatura debe dar cuenta de la palabra dulce, de la palabra dulce que ha hablado a través de las generaciones porque no las podemos desconocer. Y serían muchas las recomendaciones, pero estas son las más centrales que pienso en este momento. Maritza, tú me haces pensar en algo y es que la lectura es un lugar para sentirse amado.
para abrigar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y tú haces referencia a esas imágenes que a veces se ven el niño en solitario y pienso que esa es la lectura cuando ya a veces los papás ven que su hijo, digamos, sabe leer, decodificar y decodificar, entonces como que ya se convierte en un ejercicio en solitario. Primero lo acompañan mucho y luego se convierte en un ejercicio en solitario que creemos no debería ser así, debería haber una compañía porque más allá del proceso, ¿cierto? Está también el lugar para sentirse amado, como lo digo, y para también para un compartir, un estrechar un vínculo afectivo. Sí, mira que hay algo que a mí me gusta mucho, de hecho, de la política pública y hablemos de las bases curriculares que están dadas para educación inicial y educación preescolar, donde habla de las interacciones pedagógicas, pero esas interacciones pedagógicas pienso que no solamente están dadas para la escuela, están dadas para todos los agentes educativos, ¿sí? Y esas interacciones están centradas en el cuidar, en el acompañar y en el provocar de qué manera cuido, de qué manera acompaño, pero de qué manera también provoco el fortalecer los desarrollos de los niños, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, su desarrollo afectivo, su desarrollo corporal. La literatura nos puede dar todo esto y la literatura no solamente eso que tú dices de codificar, que la lectura sea decodificar porque lo estamos confundiendo, ¿no? Estamos confundiendo ello y de hecho yo siempre he pensado, y con respeto lo digo, que hay instituciones educativas que tienen la guerra de los niños que leen a los 5 años y realmente no leen, están decodificando y no les estamos permitiendo leer imágenes, La leer realidad. situaciones, sí, no les estamos permitiendo hacer esas narrativas. Entonces, leer realmente a veces llegamos a educación superior y todavía no sabemos leer. Es un proceso que deben hacer aquí de manera tranquila, de manera segura y con palabra dulce, y con palabra dulce. Bueno, tú adelantaste un tema, Maritza, y es la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? Y mi pregunta iría orientada a cómo es la tarea de formar o qué sugieres tú para esa tarea de formar lectores en la escuela, Maritza. Bueno, hay algo que quizás se ha evidenciado a través de este diálogo hoy, de este encuentro, y es que la escuela ha dejado siempre la lectura como tarea. ¿Sí? La ha venido instrumentalizando. O sea, yo no voy en contra de la didáctica y utilizar la literatura como una estrategia didáctica. Hay que saber utilizar la estrategia didáctica, donde no convirtamos la literatura en el coco, en lo aburrido, sino pensar siempre que la literatura es un lugar para establecer relaciones, para conocerse, para enseñar con el ejemplo, para fortalecer ese desarrollo cognitivo del cual tanto nos preocupan los maestros, ¿sí? De fortalecer la imaginación, la creación, de abrir espacios. La escuela debe permitirse generar ambientes de tiempos, ¿sí? La hora de la lectura, pero que no sean esas horas impuestas. Y sí, a veces en las instituciones educativas tenemos que generar esos cronogramas y esos horarios donde decimos en el horario es la hora de la lectura, pero si no quieren leer o si no queremos leer, o sea, no puede ser impuesto, no puede ser impuesto. Y otro aspecto es que la literatura, el leer, debe ser un proceso que nace del niño, que nace del corazón. Y la maestra no tiene por qué explicarle qué pasa en la historia. Los niños lo entienden y lo entienden mucho mejor que nosotros. Entonces, la tarea ahí es pensar cómo estamos, vuelvo, cómo estamos como maestras cuidando los niños, acompañando a los niños y provocando aprendizajes a través de la literatura, sin instrumentalizarla y volverla una camisa de fuerza y una tarea obligada. Yo quisiera retomar aquí el hecho de las palabras dulces como tú, digamos, lo significabas desde esa voz de indígena, y es retomar esas palabras dulces en la familia y en la escuela, para hacer, digamos, momentos agradables.
como lo ratificamos, no impuestos, sino realmente momentos en que fluya el afecto por esas letras, por ese sentido que tiene unas imágenes, ¿cierto? Unas imágenes para los niños. Yo quisiera preguntarte es tu segundo camino, Maritza, porque uno va encaminado hacia esa formación de lectores, ¿cierto? Pero tú también te has dedicado a la escritura para niños. ¿Por qué la inquietud de escribir para los niños? Bueno, esto tiene una génesis en mi infancia. Yo pasé por una infancia no fácil en la escuela, poco fácil en la escuela. Y la forma en que yo, digamos, me animaba el día y hacía que las cosas fueran mejor, era leyendo poesía. Y estaba muy pequeña y curiosamente no leía y no hacía planas y me iba supremamente mal. Yo no hacía planas, no leía, pero lo único que me gustaba leer era poesía. Y Estabas por empecé a fuera leer, del canon de la escuela. ¿cómo? Estabas por fuera del canon. No hacías planas ni Nada. repetías. Y Querías me iba otra muy cosa. mal, me iba muy mal. Yo soy única entre cuatro varones y mis hermanos eran los niños Aragón, eran los brillantes y la niña Aragón era la no brillante, ¿no? Ujú. Estaba, digamos que encasillada en la que no podía, en la que no hacía, como en el esquema de la niña bruta, ¿no? Pero siempre me encontraban leyendo poesía y yo leía las imágenes. Entonces leía las imágenes de Simón el Bobito. De hecho, lo primero que yo aprendí a leer fue Simón el Bobito. Simón el Bobito llamó al pastelero, a ver los pasteles, los quiero comprar. Entonces empecé a leer poesía y alrededor de la poesía empecé a escribir y empecé a escribir lo que sentía, es que empecé a escribir lo que observaba, lo que me imaginaba y en el mundo en el que quería vivir. Todos esos sentidos y esos significados que representaban en mí una niña de esa época, pero que se visualizaba en el futuro en otras acciones, en otros sentimientos, en otros significados. Así fui creciendo, tanto que en algún momento una, en un ejercicio en grado décimo escribí un ensayo que se llama ¿Qué hacía Dios cuando no hacía nada? Y pues es digamos, la irreverencia ante Dios. Hoy soy creyente, yo ante todo primero en mi vida está Dios, pero era la irreverencia y un maestro que leyó lo que había escrito y él me decía que tenía muchas habilidades para escribir, reconoció mis sentidos y mis significados y me dio palabra dulce y seguí escribiendo. Y luego llegué a la universidad y había una revista llamada Tizazos, yo soy egresada de la Universidad Distrital, y en Tizazos escribía y no escribía de pedagogía. Escribía de los sentimientos, escribía de la realidad social, escribía de la cultura, escribía de las tradiciones. Siempre me ha gustado escuchar a mi mamá hablar de todas sus tradiciones. Mi mamá es pastusa, es de Nariño y de todas las tradiciones nariñenses y de sus historias y a lo que jugaba. Además, porque a través de la literatura se juega. Es un escenario para jugar y para recrearse. Entonces, desde ahí, digamos que se empezó toda esta tarea. Hubo un trabajo que hice en la universidad que fue una recopilación también de literatura infantil hermosa y hoy me decía, hoy hace 5 años decía, está ya bien de hadas, de los cuentos de hadas, de Blancanieves, de Disney. Hoy tenemos que hablar tenemos que contar las historias y hacer literatura infantil que, que hable de lo que nosotros somos, de nuestras realidades, de lo que tenemos como país, de lo que tenemos como geografía, como historia, como naturaleza, en la ecología. Desde ahí empezamos a escribir y ahí dio inicio a un proyecto hace 3 años, un proyecto que tiene el objetivo de que los niños se reconozcan en su identidad cultural y su contexto social. Desde ahí nace, desde ese pequeño camino, nace el deseo de escribir y pues
en el proyecto digamos que en el proyecto se hizo realidad ese sueño. Yo creo que no es un pequeño camino, Maritza, yo creo que es una historia con una riqueza sorprendente. Y quiero entrar allí en esa riqueza cuando empiezas a crear cuentos para crear. Y eres la autora de Pacho el Guardián de Chingaza. Ahí cuando yo leo Pacho el Guardián de Chingaza, del Chingaza, yo entiendo tu interés por la naturaleza, por nuestra cultura, porque Chingaza es uno de los páramos, ¿cierto? Es uno de los páramos y de los parques naturales que tenemos cerca aquí a Bogotá. Y tú a través de esa creación tienes un objetivo y es mostrar nuestra riqueza cultural, ambiental. Que pues está a unos minutos de nuestra ciudad de Bogotá. Cuéntanos cuáles son tus objetivos con Cuentos para Crear y Pacho el Guardián del Chingaza. Bueno, antes de hablar de Pacho el Guardián de Chingaza, este proyecto, y bueno, hace que la colección de cuentos para crear tiene 3 cuentos. Digamos que esta es una locura, digo yo, una locura que pusimos en el papel eh, con otras 2 compañeras, yo quiero nombrarlas aquí, que es Pilar Montoya y Patricia Talaviña, que tenían intereses diferentes, una desde la psicología, la otra como editora, es la editora de Uniminuto, de pensar la literatura desde diferentes espacios y con diferentes propósitos. En ese primer lugar, esta literatura es la aproximación de la escuela a la vida, ¿sí? Fíjense que nunca pensamos en la vida de los niños, pero la aproximación de la escuela a la vida de los niños, a la vida del territorio, ya que la literatura infantil es fruto de la cultura que se produce en la vida, ¿sí? Todas esas narrativas tienen un sentido de vida. Es introducir este tipo de lecturas en el aula en una forma de acercarlos a ambas realidades, ¿sí? Tanto a esos escenarios geográficos y naturales, pero también a las realidades sociales. También es el aprovechamiento de esos elementos folclóricos presentes en la literatura, ¿sí? En nuestro proyecto, y hablo de nuestro proyecto, hay elementos folclóricos allí presentes, ahorita se los nombro, esa integración del folclore es garantía de la aproximación del espíritu que tenemos como pueblo, como nación, como sin ser revolucionarios, pero sí siendo patriotas. Entonces, Pacho, el guardián del Chingaza, ¿por qué Pacho? Pacho es un valiente, hicimos de hecho, de este oso de anteojos, de nuestro oso de anteojos que vive en toda la zona andina, me di cuenta que está en proceso de extinción y es lamentable y es hermoso, cuida a sus crías, es amigable y es el guardián de las montañas, es el guardián del Chingaza, el guardián. Entonces, ubiqué un Es el icono contexto. para nosotros, ¿no? ¿Cómo? Es el icono allí en el Parque Chingaza. Es el icono en el Parque Chingaza, sin dejar de ver otros animales que son importantes. Eh, Pacho también representa la fuerza, la voluntad, la disciplina, la capacidad de cuidar al otro, el querer cuidar al otro, la palabra dulce frente al que siente miedo. Entonces, al momento de leer el cuento de Pacho, identificamos y por qué Pacho. Pacho es en honor a un primo que vivió, ya afortunadamente él vive, pero pasó por una situación de cáncer, de esos cánceres que le da a una persona en 1 millón. Entonces representa la valentía, representa el amor a lo suyo. Pacho es el que protege a Ali, el mono tití, que es uno de los personajes que pertenece al Amazonas, a, a Luli, que es la corocora llanera. Y fíjense que ellos, en estos cuentos, ustedes van a identificar que Pacho carga un carriel que es muy paisa, y en ese carriel todas las aventuras que pueden hacer y desde allí se pueden crear. Está Chalo, el caimán llanero, que es temeroso,
que busca el sol todo el tiempo, pero es el abrigo del otro, es el no estar solo, el que siempre va a haber alguien a pesar de la diferencia que va a estar allí. Habría mucho que decir de este cuento y al final de la historia, no se las voy a contar, pero al final de la historia siempre queda el preámbulo para que se siga la historia, pero se llama Cuentos para Crear, para que quien lo A lea, partir de allí crear más. crear más historias, eh, es, es, mm, es el amor por lo suyo. Y siempre hay una palabra dulce que acompaña, que edifica, que reconoce los valores, que reconoce los temores, porque los temores hay que reconocerlos para poderlos manejar y que hace comunidad, que eso que nos falta tanto para trabajar por esa construcción de sociedad, por esa construcción de ciudadanía que nos hace falta. Y los niños siguen jugando con nuestros personajes y jugando a la protección también en el marco de la realidad y de lo que hoy este mundo nos está pidiendo. Yo encuentro, Maritza, en esta creación tuya, bien importante, en Pacho el Guardián del Chingaza, un interés propio porque se conozcan también los animales que habitan allí, que pueden estar allí, que de pronto a veces nuestros niños no conocen, ¿cierto? Son como lejanos. Encuentro ese interés y también el interés por lo que tú dices que se conozca de nuestra cultura. Maritza, ya para despedirnos, agradecerte el haber aceptado estar en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Quisiera pedirte que nos dieras un mensaje a las familias y a las escuelas acerca de la literatura, de la lectura, de esas palabras dulces que nos dices y también de esa necesidad de conocer a través de la literatura nuestra cultura y nuestra naturaleza. Bueno, en palabras sencillas y en palabras dulces, la literatura es un lugar de encuentro, un lugar de establecer relaciones, un lugar de construir sociedad. La literatura es el lugar para leer a los otros, para leernos nosotros mismos, para reconocer nuestras falencias, pero también esas potencialidades. La lectura es el lugar para enamorarse de lo que hoy tenemos y de lo que hoy somos para poder mejorar lo que más adelante vendrá. Gracias, Maritza. Pues a todas las familias y a las escuelas la invitación por hacer de la literatura un lugar para el amor, para el abrazo a nuestros niños y a nuestras niñas, para el afecto y sobre todo para la construcción de vínculos afectivos y efectivos que me permitan que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un lugar en la vida, como Maritza lo ha dicho, de adultos responsables. Gracias, Maritza, por estar en este espacio. Gracias a todos por seguir a Creciendo Juntos, Familia y Escuela, y los esperamos en una próxima emisión. Gracias, Ruth, por esta hermosa invitación y espero más adelante compartir con ustedes ese ambiente virtual de aprendizaje de cuentos para crear. Un abrazo a la Aquí te distancia. esperamos. Gracias. Bueno, gracias.